Y de esta manera estamos llegando al final de La Otra Mirada. Estamos en el último bloque. Sí, señor, y recibimos con mucho gusto a un queridísimo amigo, colega, Marcelo Fernández. ¿Cómo andas, Marcelo? Fernando, Leo, un gustazo. El gusto es nuestro de recibirte. Hombre de televisión, hombre de cultura, hombre de carnaval, azafato, abogado, un todólogo. Dejó, sí, viste que uno anda por la vida tratando de no dejar cuentas pendientes. Entonces, bueno, pasa... Tú vas desde las alturas a las tablas. Sí, desde las alturas, sin duda alguna. 31 años de mi vida trabajé en Pluna, desde el año 80 hasta un año antes que La Serrana, hasta el 2011. Ahí estuve en la empresa aérea de los uruguayos, lamentablemente cerrada. Sí. Creo que no solo para mí, por una cuestión afectiva, sino que inclusive por el país. ¿Es lindo ser azafato o es el mito ese que uno desearía ser y después que está arriba y todos los días lo mismo? No, bueno, claro, todo tiene, cualquier trabajo tiene su componente de rutina. Vos te dirían, es lindo ser conductor de televisión, en informativo, trabajar. Y bueno, sin duda alguna que debe tener, hay días y días, ¿no? Hay días y días. Pero no reniego de, nada más generás una experiencia brutal. En todo sentido, ¿no? ¿Cuántas horas de vuelo tiene este hombre? Vos sabés que yo no me acuerdo, pero tengo aproximadamente unas 20.000 horas de vuelo, ¿no? ¿Qué destinos hacías, Marcelo? Y viste, Pluna, Pluna el destino largo que tenía era Madrid. Después tenía los vuelos, obviamente, Buenos Aires, a Brasil, San a Chile, Pablo, Paraguay. Río. Exactamente. ¿Llegaste a ir a Curazao? Cuando yo entré, Sí. en el año 80, fue que se hicieron los vuelos a Curazao. Empezaron los vuelos a Madrid y se hacía una vez por semana un vuelo a Curazao. En un acuerdo ahí con Aerolíneas Argentinas. Yo no llegué a ir a Curazao. Después fui a otros destinos en el Caribe. Pero a Curazao fundamentalmente no fui. Bueno, pero San Martín y otros lugares sí. Mirá, contanos del libro de que estás haciendo. Bueno, estoy preparando un libro que es una crónica que tiene como base el carnaval. Pero cada capítulo es un año. Y empieza en el año 71. La idea es hacer 50 años. Entonces, te cuento la historia del carnaval de ese año, pero contextualizado con lo que estaba pasando en el Uruguay y en el mundo, en general. Claro, para ubicarnos. Para ubicarnos, ¿qué pasaba en el año 71? Bueno, desde Nacional, campeón de América y del mundo, hasta las cuestiones políticas que sucedían. Me tocaste el alma. Y, bueno, pero ya, él No, sabe es un que yo dato de la realidad. somos manchas Es morir. un dato de la realidad. Y después va a tocar, después a lo largo del libro nos va a tocar varias lindas a nosotros, a los mayas. Pero ya te decía, la realidad desde el punto de vista cinematográfico, quiénes ganaban el Oscar, porque ¿qué pasaba? La película ganaba el Oscar y probablemente al año siguiente terminaba siendo parodiada esa película por algún conjunto en el carnaval. Claro. Y entonces eso le da un contexto, creo yo que muy, muy interesante. Y en eso ando por terminar prácticamente, ya estoy en los 2000 largos, 2010, así que falta relativamente poco para terminarlo, liquidarlo y bueno, y después que salga a la cancha. A propósito de esa experiencia, ¿cómo has visto la evolución del carnaval? Hoy un carnaval es mucho más profesionalizado, más tecnificado, con mayor trabajo en el vestuario, en el maquillaje, en la elaboración, en la producción de cada una de las cosas que se hacen. En la época del 71, la gran irrupción que cambió de alguna manera el carnaval fue La Soberana. La Soberana. Que cambió todo, el estilo de cantar, de decir, los contenidos, las letras, dejó de ser sátira para ser crítica política. Siempre ha habido algún conjunto que ha marcado una época, ¿no? En este caso lo de La Soberana fue fundamental por las puestas en escena de sus espectáculos y por cuidar mucho la dicción. De aquellas épocas era aquello de decir... Que había un solo micrófono. Claro, ¿por qué se cantaba en herradura? ¿Por qué las murgas cantaban en herradura de esta manera? Porque normalmente había un micrófono solo, entonces había que tratar de cerrar el cuerpo de cantantes para que las voces no se perdieran. Y por qué, por ejemplo, muchos de los artistas de carnaval, los que cantaban la murga, eran feriantes, canillitas, porque no tenían cuerdas vocales, tenían alambre de púa, ¿entendés? Claro, gritaban y cantaban, y gritaban y voceaban sus cosas en las madrugadas heladas, sufrían frío, lluvia, subían a un tablado, los tipos era un mimo. Emitían muy fuerte, muy fuerte. Y eso es un poco el origen también, ¿no? de tanto cantante fuerte. Con respecto a lo que decís vos, Leo, sí, sin duda que se ha ido tecnificando fundamentalmente. Los artistas populares existieron de toda la vida, pero últimamente han estado mejor acompañados desde el punto de vista técnico, de los arregladores, por ejemplo, los arregladores corales. Antes estaba prohibido que un director de una murga subiera con una guitarra.
Hasta que llega la Soberana. Hasta que empieza la Soberana, hasta que empieza José Morgade, que salía en aquella Soberana, y empezaban a subir la guitarra y algunos miraban con... ¿Qué pasó acá? No gustaba nada. Al para nada. Era Para como nada. degradar la murga. Y ahora es al revés. No hay uno solo que suba sin guitarra, sobre Claro, todo claro. para el tono. tirar los tonos. Exacto. Exactamente, para que no se le vaya la cosa. Claro. Entonces, ya ahí te vas dando cuenta de que la exigencia coral, entre otras cosas, es mucho mayor. El aporte de mucho técnico que ha venido del teatro, puestistas en ese, directores para hacer las puestas en escena. Exacto. Vos citabas vestuario, maquillaje, todo. Fíjate vos que además la televisación en vivo, que también técnicamente ha avanzado muchísimo. Hoy vos mirás un espectáculo de carnaval y parece que te estuvieran cantando en el living de tu casa. Sí, ¿no? tal cual. Es brutal, ¿no? Tal cual, Como tal las cual. imágenes salen hacia afuera. Sí, sí, sí. Entonces todo eso sin duda es mucho mejor. Sí, también debemos decir que se perdió, por ejemplo, el espíritu lúdico del carnaval, el de Montevideo. Ustedes piensen esto nomás. ¿Ustedes se dan cuenta el fin de semana de carnaval? ¿Viste que ese sábado, domingo, lunes y martes? Sí, ¿Se dan sí. cuenta que es carnaval acá en Montevideo? No. No. ¿No te das cuenta? No hay nada. No. Nada, no hay ni un baile No. alusivo. Y yo insisto mucho con lo de Montevideo. Pero eso antes había, Marcelo. Lleno. Sí. Los Desde asaltos. los asaltos en las casas. Porque yo critico también que en Nochebuena, Navidad, si venís en una nave espacial, no te das cuenta que es Navidad en Montevideo. Bueno, Excepto por un árbol que hay en 18 de julio en la Plaza de Libertad. sí, pero ahí por lo menos sabés que las familias Somos se como juntaron. grises para festejar. Sí, es cierto, es cierto. Y es verdad lo de los bailes, pero yo no sabía que era por carnaval. Veía baile en el barrio y yo qué sé. Claro, pero Era muy había. típico. hoy no hay ni en las casas, ni en los clubes, nada. ni como era, nada. Nada. Pero insisto que esto es en Montevideo, porque vos en el interior, primero que tenés carnavales lindísimos, como el de Artigas, muy elaborado, el de Artigas Capital, o el de La Pedrera, mucho más artesanal, y de los vecinos. Sí, ahora ya lo Sí, ahora está un poco más Ya tranqui con todo. lo aplastaron un poco. Con algunos líos que hubo en Sí. alguna oportunidad. Pero ¿qué pasaba? Esa misma gente no eran gente que vivía en La Pedrera, eran Claro. montevideanos que iban para allá. allá. Entonces allá sí, Estaban veraneando. máscaras sueltas, se pintarrajeaban, salían con los Espíritu tambores. de joda. Espíritu de joda. De eso. Ese espíritu de joda en Montevideo No, va más. Somos tristes, algo. Horrible. Sí, encima no festejamos hace 1000 años nada deportivo tampoco. También, eso es cierto. Y yo siempre digo, los gurises antes nos disfrazamos de cualquier cosa. Exacto, sí, sí. Hoy los gurises, y a mí me Los parece corsos fantástico, barriales, además, que pasaban por todos lados, donde uno tira la serpentina, el pomo. y no necesitaba ninguna Nada, superproducción nada. ni nada, era con lo que Una había, careta que te ponías y salías a chivear un rato. Y hoy los gurises se disfrazan, por supuesto, muchísimo más para Halloween que para Carnaval. Totalmente. Y me parece fenómeno, porque tampoco empecemos con, eso es una tradición extranjera. ¿Y Papá Noel o Santa Claus de dónde? No, que está claro. Echa rúa, Papá No, Noel. si es para festejar, todo bien. No sé, me parece Ningún bárbaro. problema. Pero lo que sí marcamos que el carnaval, Carnaval de verdad. en ese sentido se aflojó un mucho. exceso, me parece, en lo personal, que a mí me gusta muchísimo. Un exceso de profesionalismo es en la llamada. Las llamadas son, por excelencia, para mí, el estandarte del carnaval. La murga también lo es, Sí, el resto también. Pero las llamadas son como una institución aparte. ¿Cómo lo ves tú? A mí me parece muy bien que eso suceda, porque lo que vos llamás un exceso de profesionalismo, creo que lo que se hace es agrandar o incrementar mucho el tema del espectáculo. Sí, es cierto. Hay Bueno, más trae plumas, mucho turismo hay también, más ¿no? brillo en todo eso. Lo que sí creo que tenemos que tener en cuenta que eso es una manifestación de la cultura afro-uruguaya y tenemos que saber y conservar muy bien algunas tradiciones. Saber, por ejemplo, los que salimos, yo salgo en una comparsa, ¿no? Tenemos una comparsa con unos amigos y salimos en la llamada. Pero saber muy bien por qué son los personajes típicos, la mamá vieja, Gramillero, el escobero, qué significan los trofeos, conocer de la historia de la cultura afro-uruguaya, que lejos está de ser solamente la llamada. La cultura afro-uruguaya es mucho más grande, amplia. mucho más amplia. Además es la música típica por excelencia del Uruguay, el candombe. Y si me apurás, para muchos es el origen del tango. Es el origen del tango. Sí, ¿no? sí, Vamos a tocar tango, Tango. y era tocar el tambor. Sí. En el léxico ese, medio cocoliche, bueno, cocoliche era de los italianos que venían acá, pero de los africanos que llegaban acá esclavizados, no, eso lo aprendí también, que es no los esclavos, los esclavizados. Los esclavizados, claro.
Y acá, con su media lengua, decía, toca el tango. Y ahora toca el tambor, Los evidentemente. antiguos danzones que había en la Ciudad Vieja, que son el origen de todo eso. Sí, que en realidad los sacaban los sacaban del centro y los ponían del otro lado, en el recinto, del otro lado de la muralla, ¿no? Porque los negros, ojo, para empezar, que no lo tenían permitido porque eran esclavos. Ha sido muy criticado, Marcelo, sobre todo este año, la politización del carnaval. La politización del carnaval existe desde que el carnaval es carnaval. Capaz que en algún sentido lo que debe querer decir es la partidización del carnaval, ¿no? Capaz que es un poco distinto. Dicen que antes no se criticaba al gobierno y que ahora sí. No, el gobierno se lo criticó de toda la vida. La parodia a Mujica de la Catalina. Sí, en el 2005 le decían. Le pegaba con un gorro. Sí, ¿no? sí, ni hablar. No, pero la crítica política existe. En el carnaval existe desde siempre. Estamos hablando desde que nació la murga acá en el año entre el 1907, 8, 9 por ahí, que se hace crítica política. Es como de una alguna esencia. manera es el fenómeno de las chirigotas, que son las que vienen Totalmente. del sur de España, de Cádiz, De Cádiz. que eran los entremeses de los espectáculos teatrales y eran críticas sociales y políticas. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y entonces vos miras hoy una comparsa, alguna de las categorías del carnaval gaditano, y te das cuenta de dónde vienen las murgas nuestras, porque vos los escuchás a ellos y decís, mira, acá está el origen. El origen de todo. Se ha modificado un poco la forma de cantar o la estructura, pero la esencia es exactamente la misma, ¿no? Es exactamente la misma y obviamente que también es muy politizado. ¿Para cuándo tendremos ese libro? Y yo lo voy a terminar de escribir, dejo la promesa hecha acá. Uno termina de escribir un libro, nunca termina. Nunca, porque después que lo terminás lo empezás a corregir, lo empezás a hacer, y te apuran de la editorial y terminás entregando y decís, bueno, esperen, estoy todo Vienen bien. las revisiones, ¿no? Además, las ampliaciones. claro. O a veces modificar lo que escribiste. Claro, sí, por supuesto. Como Y además, una columna, ¿no? Empezás con un libro puede empezar con una muy mala frase, pero después Sí. puede acabar de una manera maravillosa y hasta corregís la primera mala frase que le da sentido. tal cual. Y este es un libro que está lleno de datos. Entonces tratás de no errar. Mi fuente fundamental con respecto a los datos del carnaval son los diarios de la época. Yo tengo un archivo de diarios de todo lo que se publicó en el carnaval desde el año 1968 hasta ahora. Para mí hay un fantástico periodista que puede ser muy útil, el Laco Domínguez. El Laco es un crack, está vivo, es un fenómeno, es un gran maestro. El tema es que el Laco no es como yo que colecciono todos los diarios. El Laco tiene todos los diarios acá en la cabeza, es una bestia. Tiene un disco duro que es maravilloso. Y a mí, yo trabajé muchos años con el Laco y siempre era un placer Leerlo, escucharlo, contar, leerlo en su momento, en las crónicas, tanto en El País como El Día, pero después charlar con él y que te contara esas anécdotas de... uno de los seudónimos que tenía era guruyense, porque era del barrio de Guruyú. Exacto. Precisamente conocí allí la en chata del Guruyú, siendo niño. La chata del Guruyú era La chata del Guruyú, la que estaba en la bahía. la que estaba allá en el Neptuno. Seguro. Yo la conocí y estuve ahí. Sí. Mi papá que era Bueno, ¿ves? del puerto. Ahí tenés, si habrá cosas para Y en charlar. TV Ciudades, Punta Servicio. Y en TV Ciudad haciendo bueno, hice en el verano un programa de preguntas y respuestas de carnaval también, ¿no? Que se llamó El Juego del Carnaval, que estuvo muy divertido ahí probando los conocimientos y te das cuenta que hay gente que sabe montones de carnaval, montones. Claro. Así que bueno, nada, esperando. Hoy hablamos con Leo fuera de micrófonos que el carnaval terminó en marzo y enseguida empezaron el periodo de pases, ¿no? 44 agrupaciones pueden estar este año. Van a participar del carnaval. 24 clasificadas ya. Sí. ¿Y cuántas hay que quieren entrar a esos 24 grupos? Y hay más de 50 conjuntos al día de hoy preparándose para dar prueba de admisión y ocupar alguno de los 20 lugares que quedan. Tengo todas las fechas ya del carnaval, ¿eh? Están todas las fechas del todas. Octubre, noviembre, prueba de admisión, las llamadas acá en el Prado. Las llamadas de admisión, sí, señor. La prueba de admisión del carnaval. El desfile. El desfile va a ser el 19 de enero y el 23 de enero empieza el Teatro de Verano. Y las llamadas, todo tiene fecha. Las llamadas, si no me equivoco, son 8 y 9 de febrero. Creo que son 8 y 9 de febrero, viernes y sábado. Eso es trabajar con prolijidad, ¿no? Sí. Un año antes. Con todo, el fútbol sí. debería copiar. El fútbol es la cosa más de la vida. Pero en el fútbol viste que pones las fechas y a los 2 minutos enseguida te sacan todo. Marcelo, un gustazo que hayas venido. Gracias, Va a ser Leo. la última vez que vengas, ¿eh? No, con Porque mucho gusto. Vamos a contar más. Queremos verte contar anécdotas de tu experiencia en carnaval. No nos da el tiempo hoy, pero seguramente
vamos a tener un programa muy rico en contenido. Muchísimas, sin duda alguna. Leo, Fernando, muchísimas gracias por la Marcelo. invitación. Gracias, Marcelo. Nos vamos, Leo. Nos vamos mañana. Pedirle- como siempre, vamos a pedirle 22:30, perdón a la Queen que no nos da el tiempo para que da el entre tiempo. alguna... La Queen que quiere ser vedette de revista. ¿De Opa. qué? ¿De qué? De vedette de revista y salir bailando con el pelado Martín Cáceres. Y no quería salir en las llamadas. No, ya quiere ser vedette de revista. ¿Qué quiere ser? No sabe lo que No sabe lo quiere que ser. quiere. Nos Nos vamos. vamos. Chau. Chau, hasta mañana.